Gloria a Dios. Vamos a hacer una oración rápidamente para que nuestro Señor nos ayude a escuchar su palabra y nuestras vidas sean transformadas conforme a la voluntad de nuestro Dios. Ayúdenme a orar. Bendito Dios, Dios poderoso, le damos las gracias, pues usted nos da la oportunidad de estar en su presencia. Queremos, mi Padre Santo, que su voz hoy nos transforme, que nos ayude, mi Padre Santo, para que su voluntad gobierne sobre nuestras vidas, que usted sea nuestro Dios, que nosotros podamos confiarle a usted nuestra vida, bendito Dios, y podamos ser obedientes a su palabra, a su voluntad. Gracias, Dios, por esta oportunidad. Bendito y alabado sea su nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Ayúdenme abriendo su Biblia, hermanos, en el libro de Gálatas, en el capítulo 5. Vamos a leer el versículo 1. Gálatas 5:1, por favor. Aleluya. Vamos a leer y dice ahí: Estad pues firmes con la libertad que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Hay una libertad que aquí estamos leyendo que nuestro Dios nos da. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Hay una libertad que Dios y solo Dios puede darnos a cada uno de nosotros, y esa libertad la podemos perder. Nos las pueden robar, la podemos descuidar, porque si no, no dijera estar firmes. Y dice, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Entonces, aquí hay una cosa que es la esclavitud, y la esclavitud está buscando poner un yugo sobre nuestras vidas. Sin embargo, nuestro Dios ha hecho el milagro de mantenernos libres. Y no solamente libres, sino que nos pide que seamos firmes en esa libertad. Hermano, es que cuando nuestro Señor Jesús muere en la cruz, muere para darnos esa libertad, y la verdad es que no fue un pago fácil o un pago barato que se dio por ti y por mí. Fue un pago costoso, pero muy costoso. El sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz no es, en la anterioridad se mataban los becerros, ¿no? Y los borregos, y si no una palomita, o si no unas tortas ahí amasadas de manera especial, y se daba un pago, pero no era suficiente, y se tenía que hacer un pago de manera constante para poder expiar los pecados, para poder limpiarnos. Pero llega nuestro Señor Jesucristo y hace un sacrificio una sola vez y para siempre. Y es que los sacrificios que se hacían de manera anterior no eran suficientes para que nuestras vidas pudieran mantenerse libres de pecado. Pero cuando Jesucristo hace este sacrificio, entonces Él culmina con toda esta obra poderosa, hace que Él logra el milagro de la salvación, de la limpieza de nuestras almas, y que podamos estar en la presencia misma de nuestro Señor. Entonces no es algo fácil, no fue algo barato, no fue algo sencillo, sino fue algo que requería de la sangre de nuestro Señor Jesucristo para que se pudiera lograr una salvación del tamaño que la necesitábamos. Y tú y yo no podemos descuidar esa salvación. Si la descuidamos, nos volvemos de vuelta esclavos, pero no de Dios, sino esclavos del pecado. Romper las cadenas de atadura requirió la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué descuidar esa salvación? ¿Por qué descuidar ese sacrificio de nuestro Dios tan poderoso? En Juan 8, por favor, Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31, podemos leer ahí la palabra de Dios. El 31 vamos a leer hasta el 36. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero las personas, cuando escucharon esta palabra, se ofendieron y dijeron, versículo 33, le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Hermano, a veces eso nos pasa a ti y a mí también. Se habla de que tenemos que ser
libres del pecado, que el pecado ya no tendría que estar gobernando sobre nuestras vidas, que las cadenas que nuestro Señor Jesucristo rompió, no tendríamos por qué estarnos echando encima otra vez. Y a veces, a lo mejor no nos ofendemos, pero decimos, pues sí, que ellos sean libres. Que qué bueno que el hermano fulano o la hermana sutana vino para que escuche el mensaje y ya deje de estar pecando. Hermano, ¿por qué no la tomamos para ti y para mí? ¿Por qué no te lo tomas personal y le dices, Señor, ¿de qué libertad me estás hablando? Pues no, ya soy libre, no, ya estoy viniendo a la iglesia, no, ya estoy entendiendo que tengo que leer la palabra de Dios. Bueno, pues si nuestro Señor nos está hablando que necesitamos ser libres, que necesitamos conocer la palabra de Dios para ser verdaderamente libres, es porque hay algo que Dios todavía quiere que trabajar sobre nuestras vidas. Hay ahí todavía alguna cadena que sigue escondida tal vez a nuestros ojos, porque las personas estas se ofendieron porque ellos creían genuinamente que eran libres. O sea, no era que ellos sabían que eran esclavos y no querían que se exhibiera su esclavitud. Ese no era el caso. Lo que ellos estaban diciendo o lo que ellos estaban viviendo es que ellos se sentían libres a pesar de no ser libres. Entonces tú y yo podríamos estar en esa misma situación, creyendo que somos libres porque venimos a la iglesia, porque leemos la palabra de Dios, porque cantamos las alabanzas, sin darnos cuenta que todavía hay cosas en las cuales nuestro Señor tiene que seguir obrando, en las cuales tú y yo tenemos que seguir esforzándonos, en las cuales tenemos que seguir orando y diciéndole, Señor, esta cadena, esta atadura, esta concupiscencia, esta carne que no deja de levantarse por más veces que la hemos vencido, sigue levantándose, Señor, ayúdame a vencerla. Y entonces seguimos leyendo allí. Dice el 34, Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hermanos, tú y yo tenemos nada más dos opciones. O nos sometemos a la voluntad de Dios, o nos sometemos a la voluntad del pecado. No hay otro camino. No es que digas, no, pues yo ni peco ni estoy con Dios. No, eso no existe. Si no estás con Dios, entonces hay pecado en tu vida. Y si estás con Dios, entonces Dios limpia nuestras vidas para que el pecado sea quitado de nosotros. No hay que tú digas, yo no soy esclavo de nadie. O somos esclavos de Dios o somos esclavos del pecado. Y para ser esclavos de Dios, decía en la mañana nuestro pastor, compartió un poco, no es que Dios nos somete y nos obliga. Para ser esclavos de Dios, tú y yo tenemos que tomar una decisión y decirle, Señor, aquí está mi vida, se la entrego a usted. Tome usted control sobre mi vida, sobre las cosas que yo soy y corte las cadenas del pecado. Porque el amo pecado es malo y paga mal. ¿Cuál es la paga del pecado? Dice la palabra de Dios, la muerte. Es decir, si tú y yo nos sometemos al pecado para ser esclavos del pecado, a lo mejor el pecado nos va a tener contentos un tiempo. Digo, el pecado se disfraza de cosas bonitas, de cosas agradables, de cosas deseables, y por eso es que nos atrevemos a pecar. Pero cuando vivimos las consecuencias del pecado sobre nuestras vidas, cuando experimentamos al pecado en sí, nos va robando, nos va matando, nos va deshumanizando y nos va encadenando cada vez peor. Y cada vez nos atrevemos a cometer cosas peores y cada vez más grandes, y cada vez ofendemos a Dios y deja de dolernos, y entonces el pecado nos va matando de a poco o de a mucho. Y pon tú que en esta vida, pues como sea, pero la verdad es que la gran tragedia es la eternidad. El pecado nos ofrece una migaja a cambio de lo más valioso de nuestra vida. Y digo lo más valioso porque Jesucristo nos mira como valiosos. Por eso muere en la cruz, porque Él sabe que nuestras vidas son valiosas para nuestro Señor. Nos ama. Y nada más porque nos ama somos valiosos para Dios. Y el pecado nos ofrece una migaja de nada a cambio de nuestra vida. Hermano, no podemos caer en el engaño. Dice ahí que nosotros necesitamos conocer la verdad. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
libres del pecado, libres de la maldad. El pecado, para poder gobernar sobre nuestras vidas, tiene que mentir, porque la verdad nos hace libres. Y la esclavitud del pecado se logra porque el pecado logra engañarnos a ti y a mí. Hay una forma. Conocemos la verdad y tú crees la verdad o tú dudas de la verdad. Pero hermanos, si tú y yo entendemos qué es la palabra de Dios, tendríamos que confiar en ello y decirle: Señor, esta es su voluntad, esta es su palabra, entonces voy para allá. Y ya aunque nuestra mente, nuestros argumentos, nuestras costumbres, nuestra carne, nuestro cansancio, nuestras angustias, nuestros miedos estén yendo en contra de la palabra de Dios, entonces tenemos que desecharlas, ignorarlas y creerle a nuestro Señor y avanzar en pos de ese llamado. ¿Cuál llamado? El llamado de la verdad. ¿Cuál verdad? Pues la verdad que Dios nos habla en su palabra, hermano. La Biblia no es nada más para conocer historias, sino es para conocer la verdad de Dios y en base a esa verdad ser libres. Quiero decir, es como si estuviéramos encarcelados y entonces nos quejamos de estar en esa cárcel y decimos: no, es que sí está bien mal, y es que no se vale, y es que lo que tú quieras. Y entonces se te ofrece la llave. Es más, se te da la llave, se te pone dentro de la cárcel la llave. Y entonces, pues, ¿qué haría cualquier persona con esa llave? Pues abre la cárcel y se queda dentro. No, la abre y ¿qué hace? Y sale. Y sale, hermano. Aquí está nuestra llave. La palabra de Dios es la verdad y la verdad nos va a hacer libres. Con la palabra de Dios podemos destruir la autoridad del pecado sobre nuestras vidas y salir. Y salir, hermanos. Si tú y yo nada más vemos la Biblia y la leemos, pero no la estamos aplicando sobre nuestras vidas, es como si agarráramos la llave y decimos: ay, qué bonita llave, ay, qué padre que tengo una llave, pero no la estamos usando. O todavía la metemos a la cerradura, le damos vuelta, abrimos la cárcel, pero nos quedamos allá adentro. Qué necedad de seguir dudando de la palabra de Dios si hemos visto cómo es efectiva, no solamente en la vida de las demás personas, sino en nuestra propia vida. ¿A poco no? Dios ya ha roto yugos que nos tenían a ti y a mí esclavizados antes. ¿A poco no han habido milagros de cosas que no podíamos dejar de hacer, pero llegando a la iglesia, a la presencia de Dios, ¿a poco no Dios ha roto cosas? ¿A poco no hemos sido transformados? ¿A poco no hemos sido renovados? Y las victorias que se dan, se habla del poder de Dios actuando en la vida de las personas. Ahorita decía una victoria mi esposa y decía: y es que entonces los hermanos, los invitados empezaron, de esta invitada se llama Hilda, se acercó al ministerio y entonces después del servicio de la oración empezó a sentir una paz diferente y después las cosas se acomodaron. ¿Por qué se acomodaron de casualidad? Claro que no, fue Dios actuando en la vida de ella. O sea, ella ya tiene testimonio en su vida de que la oración hace la diferencia. Y ella lo tiene ahora en su vida, pero tú y yo también lo tenemos en nuestras vidas porque hemos recibido respuesta de la oración. Dios ha respondido a oraciones. Hemos visto la mano de Dios moverse sobre nosotros. ¿Por qué entonces dudar de la verdad? ¿O que nada más una parte de la Biblia funciona y la otra no? Claro que no. La Biblia funciona de manera completa, es la palabra de Dios. Toda la Biblia está inspirada de parte de nuestro Señor, de parte de nuestro Dios, toda funciona. No tendríamos por qué estar viviendo encadenados. Tendríamos entonces que hacer un análisis sobre nuestras vidas y ver qué tan libres somos de verdad, qué tanto estamos viviendo la palabra de Dios, qué tanto estamos viviendo las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros de verdad hemos sido libres, entonces tendríamos que estar avanzando y creciendo en el llamado que Dios ha hecho sobre nuestras vidas. Y hay un montón de cosas que Dios nos ha hablado. Puede ser aplicarse a la oración, aplicarse a la lectura, compartir el evangelio, ofrendar, alabar a Dios, diezmar, quitar la flojera, apagarle a la tele, borrar la cuenta del Facebook. Yo no sé, pues hay un montón de cosas que Dios nos ha hablado
en un montón de predicaciones, pues cuando uno lee la Biblia, Dios le habla a uno. Y entonces esa es la verdad que nos está buscando hacer libres. Pero entonces tú tomas tu decisión y dices, ok, Dios ya me dijo que me levante a orar, por ejemplo, ¿no? Pero tú dices, pero yo decido no orar. Aunque sabes que Dios te ha mostrado que la oración es poderosa y que es efectiva, de todas formas neciamos y decimos, pues no oramos. ¿Y por qué no? Pues porque tengo trabajo, porque estoy cansado, porque no tengo tiempo, por lo que tú quieras. Y entonces lo que sucede es que no caminas el camino que Dios nos ha mostrado y entonces no vivimos esa libertad. La cárcel tiene cerradura, a lo mejor ya le metiste la llave, ya se abrió, pero seguimos ahí adentro y quejándonos de las mismas cosas, pues vivimos las mismas cosas que vive cualquier persona que no ha experimentado la verdad. Pero es que ya nada más es la necedad de nuestro corazón. En Proverbios 3, ya decía ahorita el hermano Jesús, pero pues gloria a Dios. Versículo 5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Fíjate de Jehová de todo tu corazón quiere decir que si Dios te muestra, levántate a orar, ¿qué vas a hacer? Pues orar. Y todas las circunstancias que nos impiden a orar, ¿qué vamos a hacer con ellas? Bueno, pues por eso existe la segunda parte del versículo 3. ¿Qué dice? Versículo 5, capítulo 3, versículo 5, dice, y no te apoyes en tu propia prudencia. O sea que todas las demás circunstancias que están impidiendo que tú y yo obedezcamos a Dios, dice el Señor en su palabra, no te apoyes en ello. Porque tu propia prudencia te va a decir, te faltan horas para dormir, te falta tiempo para descansar, te falta tiempo para trabajar, no se puede por esto, no se puede por lo otro. Esa es nuestra propia prudencia. Ahí no está nuestro apoyo. ¿En dónde está nuestra vida? ¿En dónde está la libertad? ¿En dónde está la verdad? Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. Dios tiene la llave, la puerta, la salida hacia la libertad en la vida de cada uno de nosotros. Lo ha mostrado el camino está marcado. Lo único que tenemos que hacer es seguir ese camino que ya está dicho. No tenemos que buscar el camino. ¿Quién es el camino? Dice la palabra de Dios. Jesucristo, Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. No tendremos que estar entonces ya buscando el hilo negro, ya está dicho. Jesucristo es el camino. Dice, apóyate de Jehová de todo tu corazón y ya no en nuestra propia prudencia. Nuestra propia prudencia, hermano, nos va a volver a llevar al pecado. En la mañana nos compartía el hermano Isra, los bebecitos, ¿no? Y puso de ejemplo a los hijos de nuestra hermana Jimena, ¿no? Nadie les enseñó a ser peleoneros y ya se pelean por un juguete, ¿no? Y cada uno de nosotros, que nuestros propios hijos, lo podemos constatar. Yo no le enseñé a mentir a mis niños y a mis niños hay que estarlos duro y darle que digan la verdad. O sea, uno tiene que enseñarles a que digan la verdad. Solitos ya se trae que dicen mentiras. Y no solo estos niños, sino uno mismo nació así, propenso a la maldad, propenso al pecado. Y Dios nos quiere hacer libres de ese pecado. Dios quiere que tú y yo vivamos una libertad que el mundo no puede dar porque el mundo ni siquiera la conoce. La libertad que ofrece el mundo es, a lo mejor ten mucho dinero para que tengas la libertad de comprarte lo que quieras. ¿Sabes qué? Es una cadena. Porque el mucho dinero no te va a dar la libertad de la que se está hablando aquí, de que gobierne Jesucristo sobre tu vida y que ya no haya pecado sobre nuestras vidas. La libertad que ofrece Jesucristo es de vivir en santidad y de prepararnos hacia la eternidad. Y cuando tú y yo ponemos la mira en lo eterno, Dios es tan bueno que nos bendice desde ahora. No se espera a a que vivamos la eternidad para empezar a bendecirnos. Nuestro Señor Jesucristo nos bendice desde ya. Así es Dios, de bueno.
El versículo 6 dice, de ahí de Proverbios 3, reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. En cada cosa que tú y yo tengamos que decidir, tendríamos que tomar en cuenta cuál es la voluntad de Dios, qué dice su palabra. Y si así lo hacemos, dice, no importa qué tan chueco estemos, él va a enderezar nuestro camino. Necesitamos conocer la voluntad de Dios. Necesitamos conocer su palabra para que seamos verdaderamente libres. Conocerla y vivirla, evidentemente. Conocerla es tener la llave en la mano. Vivirla es meterla en la chapa, darle la vuelta a la chapa y salir. Y salir de esa esclavitud. Hermano, Jesucristo murió en la cruz para que tú y yo fuéramos libres. El sacrificio fue perfecto. No le hace falta nada a ese plan. Ya está culminado. La libertad está a nuestro alcance, al alcance de nuestra obediencia a Dios. Necesitamos conocer y vivir la palabra de Dios. Dice, reconócelo en todos tus caminos, en todos, en cada uno de nuestras decisiones, en cada uno de los aspectos de nuestras vidas. No puedes separar tu vida en tu vida cristiana y en tu vida mundana. No puedes separar tu vida de decir, es que el domingo soy cristiano, pero el lunes ya soy trabajador o estudiante o a lo que te dediques. No, 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 no. Eres estudiante cristiano. O más bien al revés, eres un cristiano que estudia, o eres un cristiano que trabaja, o eres un cristiano, cristiana ama de casa, o sea, primero tendrías que ser cristiano y después lo demás. Y esa relación con Dios, ese reconocerlo a nuestro Señor en todos nuestros caminos, va a enderezar nuestra vida normal, o sea, nuestra vida completa, nuestra vida de manera íntegra. La gente habla, el lunes habla de sus broncas que hicieron el fin de semana, ¿no? Y las pone como sus victorias, o no sé cómo ya, qué palabra usar. De sus hazañas, ¿no? Desde sus, pues de sus desbalagues que hizo el fin de semana, ¿no? Y fuimos para acá y la fiesta y la borrachera y el carro y no sé qué. Y habla con toda normalidad y naturalidad. Y tú y yo, que con cuánta libertad hablamos de las cosas que Dios hizo en nuestras vidas. ¿A cuántos les dices allá en donde tú te muevas, donde tú te mueves, y pasé al altar e hice un trato con Dios y entonces ahora Dios está trabajando en esta área en mi vida? Como que nos da pena hablar de eso. Entonces no somos libres. ¿O qué clase de libertad estamos viviendo? ¿Por qué no hablamos de la libertad de Dios? Porque ¿cuántos saben que compartir la palabra de Dios es una bendición? ¿Y cuántos lo practicamos? Porque es una puerta que Dios nos está poniendo delante para abrirla y pasar por esa puerta y vivir esa bendición. Comparte la palabra de Dios. Estamos siendo llamados a compartir el evangelio. Esa es, reconócelo en todos tus caminos. Es decir, en tus conversaciones es parte de los caminos que estamos caminando. Y entonces, si tú reconoces a Dios en tus conversaciones, entonces tus veredas van a ser enderezadas, porque ya no vas a hablar de las cosas del mundo, sino vas a hablar de las cosas de Dios. Claro que la gente nos va a ver raro y a lo mejor se burla y a lo mejor no entiende, pero tus caminos van a ser enderezados. Y tú y yo le vamos a poder dar gloria a Dios a partir de reconocer a nuestro Señor en nuestras conversaciones. Cada área de nuestra vida tiene que estar impregnada de Dios. Tú y yo tenemos que tomar esa decisión de que Dios esté metido en cada una de las cosas que nosotros somos y hacemos. Que no haya un instante en tu vida sin Dios. ¿Cuál fue
¿Cuál fue el momento más triste de la vida de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál piensas tú? ¿Cuál ubicas tú? Si este fue el momento más triste de todos, cuando se sintió solo. O sea, cuando lo traicionó Judas, no. Cuando llegaron a apresarlo, cuando lo iban a apedrear, tampoco dice que se escabulló, quién sabe cómo desapareció y como que todo el mundo se quedó. ¿Qué pasó? ¿Dónde quedó el Señor Jesús? ¿No? Cuando se fue solo a orar al monte, no, ¿verdad? Es más, cuando iba cargando la cruz, ¿fue el momento más triste? Dice que iba con el gozo por delante, o sea, no era el momento más triste ahí. El momento más triste es cuando se sintió solo. ¿Por qué se sintió solo? Porque tenía que recibir la carga de los pecados tuyos y míos ahí. O sea, el momento más triste era cuando estaba separado de su padre. ¿Es tu momento más triste? ¿Tú lo identificas como el momento más triste de tu vida? ¿Cuando te separas de Dios? ¿O es tu momento más divertido? Ay, sí, ahora sí voy a pecar. Ya nadie me ve. No estoy en la iglesia. Me voy al oscurito donde no me pueden ver, donde no me pueden regañar, donde no me pueden juzgar, donde no me pueden descubrir. Es el más divertido. A lo mejor para algunos pensamos que sí y el diablo nos logra engañar. ¿Sabes qué? Ese es el más triste. Es el peor momento de nuestras vidas cuando nos separamos de Dios. ¿Por qué sacas a Dios entonces de tus conversaciones? ¿Por qué sacas a Dios entonces de tu forma de relacionarte con la gente? ¿Por qué sacas a Dios y ya no te pones a leer o no te pones a orar o no te puedes obedecer lo que Dios te ha dicho? Porque si lo haces, estás buscando el momento más triste de tu vida. A lo mejor no te parece el momento más triste, pero lo es. Es lo peor que te puede pasar es alejarte de Dios. Lo peor, de verdad, hermano, lo peor. Y lo mejor, pues, es estar en la presencia de Dios. Por eso dice ahí, búscalo, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. No seas sabio en tu propia opinión. Tú y yo necesitamos ya no fiarnos de nuestra propia opinión, sino de la opinión de Dios. Dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová, respeta a Dios, obedece a Dios y apártate del mal. Si así hacemos, hermano, vamos a vivir una libertad, la libertad de la salvación, la libertad que Jesucristo logra ahí en la cruz. No es no es otra cosa sino el amor de nuestro Señor actuando sobre nuestras vidas. Hermano, con Jesucristo no hay atajos. A veces pensamos que se nos ocurre una mejor forma de hacer las cosas y por eso no obedecemos completo la palabra de Dios y decimos, esta parte sí, pero esta no, porque conviene más de esta manera. Hermano, ¿tú crees que nuestra inteligencia va a superar la de Dios? Claro que no. Sin embargo, se nos siguen ocurriendo cosas diferentes a lo que Dios ha dicho y creemos que están mejor, pero no es verdad. Y quiero poner dos ejemplos, nada más rápidamente. Estuve viendo que ustedes saben por qué las burbujas estas de jabón tienen formas de esfera. O sea, ¿por qué no soplas una burbuja en lugar de redondito que le pongas cuadrado, que le soples y sale un cubo? No, ¿verdad? También sale redondito. ¿Por qué pasará eso? Bueno, pues yo investigué un poco y es porque es la mejor forma para minimizar el gasto de energía sobre la esfera. O sea, la forma óptima donde se gasta menos energía es en una esfera. ¿Por qué? Pues porque Dios diseñó así, porque Dios no desperdicia las cosas. Dios hace justo lo que hay que hacer de la manera en las que hay que hacerla. Y un segundo ejemplo, la fruta de temporada es la más sana y es la que más funciona para la temporada. Trae los nutrientes que necesitamos para la época. Cuando es verano hay fruta fresca
Y cuando es invierno hay fruta que da calorías. O sea, Dios hace las cosas bien. ¿Para qué le inventas cosas raras? ¿Para qué te buscas atajos? No existen los atajos. Dios ya lo hizo de la forma óptima. Tendríamos que entonces confiar nuestra vida a Dios y seguir en ese camino. La mejor manera de hacer las cosas es la de Dios. Y quiero terminar con esta escritura, Deuteronomio 15, por favor. Deuteronomio 15, 16. Dice, mi Biblia tiene ahí un subtítulo, allá arribita del 12, y dice, ¿qué dice tu Biblia? Leyes sobre los esclavos. Entonces vamos a leer el 16, dice, y si él te dijere, es decir, si el esclavo dijere, no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa, porque le va bien contigo. Quiero que entendamos esta escritura, que tú y yo le hablamos a Dios y le decimos, ¿sabes qué, Señor? No te voy a dejar, porque te amo, porque amo tu casa, porque ya me di cuenta que me va muy bien contigo. Dice el versículo 17, entonces tomarás una lesna, te das cuenta que es una aguja, y horarás su oreja contra la puerta, y será tu siervo para siempre. Así también harás a tu criada. Es un trato, es un pacto con Dios de decirle, Señor, yo sé que usted me ha dado la libertad de irme al mundo a perderme y a pecar, o de quedarme con usted y vivir bajo su autoridad. Pero hoy vengo a hacer la decisión de quedarme con usted para siempre. Y entonces ahí dice que sobre la oreja se hace un hoyito. Ahorita no vamos a perforar la oreja de nadie, pero usted puede hacer un trato con Dios, decirle, Señor, aquí está mi corazón, y perfórelo. Ponga su marca sobre mi corazón. Y le doy toda autoridad sobre mi vida a usted. Y ya no gobierno yo, sino ahora gobierna usted. Y ahora sus planes son mis planes, y mis planes quedan totalmente fuera, deshechos para después, para si usted quiere, pero no, más bien yo vivo para usted. Y aquí está mi corazón, y márquelo. Ponga su marca sobre mi corazón, ponga su marca sobre mí, porque yo decido vivir en esclavitud bajo su autoridad para siempre, para siempre. Y entonces una persona no puede tener dos amos, ¿verdad? O le pertenece a uno o le pertenece a otro. Pues no le puede pertenecer a dos. Y entonces en ese momento le decimos, pecado, adiós. Ya no soy más tu esclavo. Reconozco a Jehová en todos mis caminos, y él enderezará mis veredas. Y en cada cosa que Dios me hable y cada cosa que Dios me diga, yo lo voy a obedecer, porque ahora Dios es mi amo. Mi autoridad está totalmente sometida a la autoridad de Dios. La autoridad de Dios es la que gobierna sobre mi vida. Y no importa que la pena me quiera gobernar, y no importa que la flojera me quiera gobernar, y no importa que que lo que tú quieras te quiera gobernar, quien gobierna es Dios. Y si lo que se dice es que compartas el evangelio, lo compartes. Y si lo que se dice es te pones a orar, te pones a orar. Y si lo que se dice es te pones a ayunar, te pones a ayunar. Y lo que Dios te hable es lo que vas a hacer. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará todas las chuecuras en las que nos hemos metido. Él nos va a bendecir. Pero es un trato que tenemos que hacer con Dios. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a pedirle a nuestro Señor que nos ayude. En lo que los hermanos de la alabanza nos ayudan con una alabanza. Yo quiero, hermano, que tú y yo tomemos bien en cuenta estas palabras.